Hola, soy Seba desde Creative Studios de Advisors en nuestro podcast La Llamada, donde vas a encontrar un montón de temas que te parecen súper complejos pero contados fácil por sus especialistas, los técnicos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alejandro Sforza, soy Engineer Manager en Advisors. Estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con soluciones tecnológicas, desarrollo y también productos que estamos innovando con IA. Bueno, bienvenido a todos. Estamos en un nuevo capítulo de La Llamada. Placer enorme de estar de nuevo con ustedes. Y hoy tenemos a un integrante de Advisors que nos va a contar sobre temas que seguramente a todos ustedes les va a causar mucha impresión. Así que, bueno, Ale, contanos el tema que trajiste hoy para que conversemos. El tema que traje hoy es inteligencia artificial y automatización y cómo eso impacta en todos nuestros trabajos y cómo impactan las industrias, en los modelos de negocio. Realmente lo que se viene es muy grande y tenemos que estar todos preparados. Me imagino. Bueno, tuvimos algunas conversaciones previas a este encuentro. ¿Querés introducirnos un poco más sobre esto? Sí, lo que puedo empezar con lo que es la historia de la automatización. Esto arranca hace, no sé, 200, 300 años con la primera revolución industrial. Wow. O sea, yo sé que hoy automatización o inteligencia artificial se lo llama a los sistemas que pueden resolver problemas como si fueran humanos, crear imágenes, crear textos. La realidad que todo esto viene de hace muchísimo, muchísimo tiempo y la verdad es que todo lo que está pasando es cíclico. Pasó en la primera revolución industrial, pasó en la segunda, pasó en la tercera y está pasando ahora en la cuarta. Empleos que se sentían atacados, nuevos cambios culturales, cambios en las dinámicas de las empresas. También lo que pasó siempre fue concentración de poder económico en ciertos actores que la vieron primero. No, Ale, me imagino y creo que por ahí un poco cuando empezás a hablar sobre estos temas genera, viste, mucho miedo, pánico, digo, temas como desempleo, temas como la tecnología va a reemplazar lo que hago. Creo que por ahí un poco lo que estás diciendo en otros momentos de la historia seguramente sucedió, pero bueno, quizás por ahí hay mucha más gente hoy que está empleada y que también tiene miedo de, bueno, cómo va a ser esto a futuro, ¿no? Te puedo dar ejemplos de lo que pasó en el pasado. Al principio del año 1900 existían los ascensoristas, que vos llegabas y le decías al ascensorista a qué piso ibas y él te marcaba. O también existían las telefonistas, que eran las que en las películas vemos que mueven los cablecitos y conectan una cosa con la otra. Todo eso fueron empleos que realmente se perdieron en pos de que esas personas hagan tareas de mayor valor agregado. Y lo mismo está pasando ahora. Hay un montón de empleos que la gente, tareas rutinarias, repetitivas, aburridas, ya no hace falta que las haga un humano, ¿no? Los puede hacer un robot, una inteligencia artificial o algún elemento que combine las dos y que esa persona se dedique a hacer cosas que agreguen mayor valor agregado. Nada, cuando empezás a hablar, viste, me pregunto como, nada, si ya hay algunos sectores que ya estén experimentándolo con mayor profundidad, ¿no? Todo esto, esta aceleración y estos cambios que, bueno, uno empieza a escuchar inteligencia artificial y yo creo que, bueno, con esto que pasó hace poco de que la gente empezó a usarlo, la inteligencia artificial para crear imágenes y demás, acercó a un montón de gente que quizás es más, no sé, más el transeúnte que camina por la calle, que se empezó a enterar de todos estos temas que no son solamente para un sector chico que trabaja en tecnología, sino que esto ya empieza a estar en la mano de, no sé, de mi mamá, ¿no? O sea, creo que ahí es cuando empezás a decir, bueno, esto empieza a tener un impacto global, popular. Bueno, ¿qué va a pasar con los empleos y quiénes son hoy los sectores que están llevando como por ahí la posta en todo lo que es transformación con inteligencia artificial y automatizaciones a lo que es hoy en día? Porque obviamente, como ya mencionaste, estas cosas vienen sucediendo hace mucho, pero por ahí hoy en día, ¿en qué sectores se encuentra con mayor profundidad esto? Mira, lo que yo te puedo decir es que Frey y Osborne, más o menos en el año 2013, armaron un trabajo que hablaba de el futuro del trabajo.
Y en ese estudio, que es un estudio que era de Harvard, lo que anunciaron fue que el 50% de los empleos se iban a perder en los próximos 20 años. Eso en esa época generó un pánico y la realidad es que unos años después, Frey, que era uno de de los autores, dijo que habían sido demasiado optimistas, que no era tan así. Hoy en día, todo esto está empezando a cambiar y hay algunas industrias que quizás se sentían inmunes a todo esto. Lo que está pasando a partir de este año es que se está empezando a ver atacada lo que es la clase media de los trabajadores, por decirlo de alguna manera, o quizás los que son trabajadores que tienen formación académica. ¿A qué me refiero? Hay empresas de marketing, por ejemplo, que hoy están viendo una baja en sus pedidos porque vos pagando $100 a una inteligencia artificial te resuelve un estudio de mercado en 20 minutos, cuando antes una agencia de marketing te cobraba $50.000. Los que son diseñadores de UX, hoy hay plataformas que te hacen aplicaciones muy buenas, aunque la parte artística todavía puede requerir una vuelta de rosca, pero para lo estándar, lo común, la inteligencia artificial te lo resuelve. Y lo mismo con el desarrollo. Hace 10 años, o sea, yo conozco muchos chicos que desarrollan y quizás en vez de hacer foco en una carrera universitaria o en una carrera de grado, hacían cursos, certificaciones, y la verdad que eso era súper valioso, súper rentable, y hacía que un chico que arrancaba por ese camino a los 20 años esté ganando sueldos altísimos. Cuando quizás alguien que tenía una carrera tradicional como medicina, contador o alguna de ese estilo, recién cuando se recibía a los 26 podía realmente acceder a un buen sueldo. Entonces eso permitía tener ingresos y también agregar valor a la industria rápidamente. En este, digamos, abril de 2025, como para poner una fecha, porque esto cambia mes a mes, hoy se ven muy amenazados lo que es el desarrollo, por lo menos de la forma como era antes, lo que requiere una transformación. Ni hablar. Ale, vos me comentaste, también me acuerdo la otra vez que hablábamos de que vos me decías bueno, que las salidas laborales actualmente, las formaciones más tradicionales como contador, como abogado, hoy en día ya los chicos no lo están estudiando, no lo están eligiendo y no tiene la salida laboral que por ahí antes tenía, que por ahí podías hacer toda una carrera. Nada, si nos puedes dar un poco más de detalles sobre estas nuevas carreras que están sucediendo y que la gente, los chicos también están eligiendo, ¿no? Y mira, todo está relacionado con el nivel de calidad de vida. Si vos te vas para atrás, más o menos década del 70, principio de los 80, recibirte de contador, abogado, era como que ya te garantizaba ser de clase media, ser propietario, tener una buena educación para tus hijos, tener unas buenas vacaciones, tener un auto lindo. Era como que te garantizaba eso en Sí. esa década. Pero con la evolución y con las diferentes revoluciones que fueron pasando, cada vez esas especialidades empezaron a ser como menos pagas, por decirlo de alguna manera. Como que esa gente tenía que trabajar más para ganar lo mismo que ganaba antes. Y eso hay estudios que hablan sobre cómo fueron bajando los salarios. De hecho, en la década del 70 y el 80 trabajaba solo el hombre y ya en los últimos 30 años trabaja el hombre y la mujer, porque los sueldos bajaron un montón para todos también, ¿no? Los que se dedicaban a la tecnología tenían buenos sueldos. Ahora lo que va a empezar a suceder es que todos estos sueldos relacionados a la tecnología van a empezar otra vez a tener una curva descendiente y todos los sueldos relacionados con la inteligencia artificial, con la automatización, van a empezar a ser las nuevas estrellitas del mercado. Cuando hablamos el otro día me quedé pensando y me puse a investigar un poco más. Y vi como un poco las 10 profesiones como a nivel carreras, viste, con mayor demanda laboral en Estados Unidos. Y te cuento ahí el top 10, ¿no? Figura primero gerente de finanzas, esto es 23 de noviembre de 2024, ¿no? O sea, también alojemos ahí con tiempo y espacio para entender de qué momento estamos hablando. Número 2, diseñador y desarrollador de software. Número 3, enfermero. Número 4, gerente de publicidad, promociones, brand manager, marketing. Quinto, terapeuta físico. Sexto, anestesista. Séptimo,
personal docente de nivel primario, 8º, experto en estadística, 9, analista de sistemas computacionales y 10, ingeniero en electrónica. Claramente acá hay varias de las carreras tradicionales que no aparecen, ¿no? En esto que veníamos hablando. Quizás por ahí un poco con lo que me estás diciendo, yo no sé si por ahí en marketing y en todo lo que es también desarrollo de software, de acá por ahí no sé, a 3, 4 años, sigue figurando como dentro del top 10 y dentro del top 3, te diría, este nivel de carreras que recién, bueno, como hablamos, todo el mundo del marketing y también de la publicidad y también del desarrollo, hoy en día hay mucho que te acorta la inteligencia artificial y, bueno, todos los procesos automatizados. ¿Qué opinas de esto? Digo, ¿cómo puede llegar a suceder con lo que hoy puede llegar a ser mucha demanda? Digo, ¿qué puede suceder por ahí a futuro con esto? Y yo creo que todo esto lo que hace es elevarnos la vara y, y lo que va a pasar es que vamos a tener que volver a aprender y transformarnos para volver a agregar valor. Porque todas esas carreras que vos decís van a seguir existiendo, pero se van a transformar a lo que está, a cómo son hoy. Por ejemplo, el estadista que vos pusiste ahí probablemente esté muy asociado a machine learning, a modelos algorítmicos, y eso está relacionado con inteligencia artificial, y probablemente se requiera de eso. Después, el que es desarrollador de software probablemente también siga existiendo, pero ya la nueva tendencia es que sean desarrolladores de agentes, porque el futuro ya no es más software as a service, sino es agent as a service. Entonces, no es que la gente va a perder su trabajo, se va a transformar, van a aparecer nuevas oportunidades, pero hay algo que todos tienen que tener, que tiene que ver con la capacidad de seguir aprendiendo. Porque lo que está pasando ahora, todavía no vemos el final. Esto tiene para largo, o sea, todos los meses hay cosas nuevas, modelos nuevos, cosas que nos sorprenden. O sea, imagínense, para que nos estén dando gratis las cosas que hace ChatGPT, es el estudio Ghibli que hizo el otro día, o lo del muñequito ¿cómo es? El estuche de juguete, te lo dan gratis, es porque hay cosas que no están gratis, que tienen ellos en sus laboratorios, que rozan la locura de lo que está pasando. Lo que más se viene en el futuro, la capacidad que todos tenemos que aprender o mejorar, es el upskilling y el reskilling. Eso es algo que vamos a tener que hacer foco en eso. Me quedé con algunas cosas que recién mencionaste, como esto de esta, no sé, como capacidad de ir como reaprendiendo lo que ya se sabe, que estás nombrando algo que para mí es súper soft, ¿no? O sea, es una habilidad que uno tiene que ir incluyendo porque eso te pone vulnerable, te pone en fragilidad y bueno, creo que por ahí si uno no está tan preparado para eso, para reaprender, para entender que por ahí lo que uno conocía dentro del sector donde uno está puede llegar a ser distinto. Yo lo vivo desde el lugar de creatividad y de marketing que se ve constantemente entre posiciones y cómo fue cambiando con todo el mundo de la tecnología digital, pero seguro que atraviesa, digo, a todos los sectores. Y ahí también te quería preguntar con esto que dijiste, reskilling y upskilling, ¿qué quiere decir esto, Ale? ¿Cómo nos puedes decir qué significa, explicarnos un poco más estos conceptos? A ver, no soy un experto en la materia, pero obviamente tiene que ver con reaprender formas de trabajo, elevar la vara, cambiar. Por ejemplo, un desarrollador hoy abre un Visual Studio Code y se pone a programar. En el futuro va a ser diferente, porque si bien es necesario tener ese conocimiento, lo que van a tener que aprender es a cómo hacer uso de los agentes, cómo hacer uso de la inteligencia artificial para llegar a resultados, a mejores resultados. Porque esto lo que va a hacer es que todo se acelere, que el desarrollo de aplicaciones se acelere. Algo que está pasando ahora es que aparecen como soluciones mágicas que dicen, bueno, vos tenés este robot y te genera una aplicación desde cero. No es tan así. Todavía se sigue requiriendo de un experto que entienda, pero lo que está pasando es que en los niveles más juniors, semi-seniors o trainee, por decir algún rango de posición, es como que eso sí se puede cubrir con una inteligencia artificial. Entonces el desafío está en esos niveles, en tener que elevar la vara, acelerar la capacitación, acelerar el adquirir conocimiento y experiencia, porque hoy lo que hace una tarea un trainee, la inteligencia artificial te lo va a resolver en segundos.
Y ahora, Ale, ahí te tiro un tema, que yo, a ver, dentro de lo que estás diciendo, me voy preguntando, hoy, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer un máster en un momento, digo, hace unos años, y yo veía como hoy lo que implica tener un MBA, hay mucha más gente que accede hoy a un MBA que lo que era por ahí hace 10 años, ¿no? O sea, antes decías y era como, bueno, unos pocos y por ahí ni siquiera estaban del todo, no se conocía demasiado. Y hoy una persona, antes por ahí era alrededor de los 33, de hecho yo cuando entré el promedio de edad eran 33 años, si no me equivoco, pero hoy veo que el promedio de edad estaba rondando más los 25, ¿no? 24. Sí, No sé si sí, eso sí. responde a que los chicos vienen cada vez más formados también, ¿no? Lo que pasa también es que hoy en la educación hay cierto cambio y como leí por ahí o escuché en un podcast, la educación pasa a ser un privilegio de unos pocos y los que tienen una formación en una universidad donde hay herramientas actualizadas, donde hay oportunidades de hacer un intercambio con conocer cómo son los trabajos en otros países, ya te ponen el chip de que necesitas después una especialización. Y es eso que vos decís, me pasó lo mismo, yo cursé en el ITBA mi posgrado, y la realidad es que yo tenía 38 años cuando lo hice y era de los más grandes. Pero también otra cosa que vi es que muy pocos hacían la tesis. Entonces, creo que ahí es donde también hay una gran diferencia, ¿no? De que hay pocos que terminan pasando esa vara del total de los que cursan. Pero me queda pensando, porque estoy re de acuerdo con esto de que la inteligencia artificial, todo lo que son como posiciones más junior, hoy podrían ser tranquilamente reemplazadas, ¿no? O sea, ¿y cómo haces para que gane entrenamiento esa persona y que se vuelva, ¿no? con ese seniority, sin atravesar todo el aprendizaje que te lleva, que por ahí lo cubre hoy o lo empieza a cubrir una inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que por ahí, de acá a un tiempo, provoca algún tipo de ruido o conflicto dentro de lo laboral. Y lo que pasa es que la inteligencia artificial o mejor dicho, los robots que asisten a lo que es el desarrollo de soluciones son un arma de doble filo. Porque si sos un junior o un trainee y abusás de estas herramientas, no vas a aprender nada. Y en vez de acelerarte, te están reemplazando. Ahí, Ale, si se te ocurre alguna forma por ahí para poder desarrollar estas habilidades blandas dentro bueno, de los equipos que vienen, ¿no? Esta posibilidad de, bueno, que pueden ser distintos, porque la cantidad de plataformas que vemos, la cantidad de aplicaciones, la cantidad de tecnología que, bueno, cuando estás trabajando en innovación, digo, todos los días, ¿no? Suceden cosas nuevas. ¿Cómo haces vos para trabajar bueno, con tus equipos y los clientes para que se vayan readaptando y que, bueno, que obviamente mucho de esto tiene que ver más con cuestiones blandas que duras, ¿no? Y bueno, el tema de las cuestiones blandas es algo que en el rubro de tecnología siempre cuesta y hay que trabajarlo. Una cualidad que siempre he detectado en mis equipos, yo he manejado muchos equipos de alta performance y por lo general todos los chicos que estaban conmigo en sus ámbitos sociales eran tipo los Messi de la tecnología. Porque ¿quiénes eran? Eran los que al papá le arreglaban la tele, a la mamá le arreglaban, no sé, el reloj, a los amigos le arreglaban todas las computadoras. En sus ámbitos eran los mejores de los mejores. Pero cuando se juntaban con un equipo de alta performance, todos eran los mejores de los mejores. Entonces, ¿cómo haces para dominar a ese equipo de estrellas? Entonces, algo que creo que un factor común que tiene que preponderar en todo esto es la humildad, y la humildad en todo sentido, en lo que tiene que ver con el aprendizaje, en saber que siempre el otro tiene algo para aportarme, y obviamente que eso lo que genera es como una inteligencia colectiva que nos eleva a todos. También la inteligencia artificial juega un papel secundario porque te puedo asegurar que si vos tenés un equipo de estrellas y todos tiran para el mismo lado, no hay ninguna inteligencia artificial que pueda haber pasado por todo lo que pasaron esas personas. Hay que dedicarle tiempo a la formación constante porque todo el tiempo salen cosas nuevas y la realidad es que hay que estar alerta y siempre proponiendo innovación en el ámbito que uno maneja. O sea, si uno se queda en hacer siempre lo mismo y a la larga no vas a evolucionar, no vas a llegar a nada.
Me hiciste acordar a un profesor una vez me dijo, si vos en la bicicleta te quedás quieto, te caes. Y es un poco eso, ¿no? Estar como moviéndose, avanzando, por más que no vayas rápido, pero ir avanzando para eso, ¿no? Para no quedarse quieto y que el agua esa no se estanque. Yo me acuerdo hace poco vi un informe donde, bueno, se veía a nivel Latinoamérica, se veía ahí a Brasil que figuraba dentro de los que estaban como los pioneros con la adopción de inteligencia artificial, pero bueno, hay como una serie de cuestiones que incluyen todo esto para poder desarrollarlo. Nada, por ahí un poco entender el papel que juegan a nivel gobierno, a nivel instituciones educativas, a nivel, empresas. ¿Cómo vos ves un poco el sector a nivel LATAM? Y mira, algo que está pasando es que en la TAM hay muchos gobiernos que no están tomando ninguna acción concreta respecto de todo esto. Y esto lo que genera es que sea tierra fértil para poder innovar y para poder hacer un montón de cosas. En Europa, ahora lo que están haciendo, hicieron una reglamentación que se llama MiCA, que lo que hace es regular todo esto del uso de la inteligencia artificial, de la información, de los datos, y eso a un montón de empresas les está generando trabas para poder seguir creciendo. Entonces, lo que está pasando en la TAM es que cierta anarquía en el tema le está jugando a favor para poder innovar, para poder ser banco de pruebas de un montón de cosas. Pues la realidad es que en muchos países, como ven que esto es algo muy grande que no pueden controlar y les van a afectar a sus economías que están funcionando relativamente bien, las regulan o las empiezan a controlar. Y creo que ahí es donde Latinoamérica tiene una oportunidad. Pero ¿qué pasa? En Europa y en Estados Unidos tienen otras capacidades económicas, otros niveles de educación. Entonces ahí es donde nosotros estamos mal. De hecho, uno de los chicos de Advisors estuvo en Barcelona y contó que muchas de las soluciones que nosotros implementamos acá, allá ya las tenían. Creo que está la posibilidad de crecer, pero acá en Argentina, por ser más específicos, hay que mejorar mucho la capacitación. Creo que perdimos 10 años, hay toda una generación que está afectada, que no va a rendir lo mismo que rindieron otras generaciones. Hay algunas universidades que realmente están con programas de hace 10 años de estudio. Y la realidad es que esto está cambiando año a año. Imagínate programas de hace 10 o 20 años. Eso también desmotiva a los propios chicos, porque los chicos ven Instagram, ven YouTube, ven un montón de cosas, ven todo lo que hay y vas a la facultad y te enseñan, no sé, programación estructurada, te enseñan lógica. Son cosas que realmente tienen que estar, pero hay muchas cosas más que hay muchas universidades que no tienen. Y eso a la larga va a ser una barrera. Y los que van a terminar destacándose son los que se desafían, los curiosos, los que saben que no se saben todo y quieren saber más, los que tienen hambre. Esos son los que van a empezar a destacarse, los que tienen hambre de conocimiento. Nada, la verdad que muy interesante todo lo que venimos charlando y me quedé con esto que me nombraste de como la evolución de software as a service, esto de agent as a service, y me quedó resonando y te quiero preguntar acá, contame un poco más de esto, ¿es algo nuevo? ¿Cómo trabajan esto? ¿Es la evolución de inteligencia artificial? Nada, danos un poco más de precisión. Yo creo que es una rama nueva que se está abriendo y tiene que ver con que ya no trabajes tanto con interfaces, sino que vos le hables a un agente y el agente te resuelva todo lo que antes te resolvía una interfaz. Eso lo que te va a permitir es lograr soluciones que sean más fáciles de modificar, más fáciles de que hagan tareas complejas, y ya no vas a requerir de una capa de negocio o unas reglas de negocio tan estrictas como había antes cuando tenías que armar una solución. A la brevedad van a sacar un market de agentes, donde vos le hablas al celular y en vez de interactuar con una aplicación, interactúas con un agente, le hablas y te resuelve. O sea, decís, che, tengo que sacar un turno con el doctor. No vas al portal de tal sanatorio y te sacas una. No, hablas con algo. Como pasaba en las películas del futuro, futurísticas. O sea, uno ve Volver al Futuro y entraba Marty McFly a su casa y le hablaba a una Alexa, pero hoy Alexa
o la inteligencia artificial de Apple o la de Google te resuelve tareas muy básicas. Ya no se va a necesitar una capa de negocio o reglas de negocio tan fuertes como aparecen ahora en los sistemas actuales, sino que una parte va a poderse resolver con agentes. Ale, mencionaste ahí agentes y me quedé ahí pensando, hace un par de, sí, hace un mes más o menos, en South by Southwest hablaron Amy Webb, que es una persona que yo la sigo mucho, mencionó sobre estos agentes que hicieron prácticas que en este caso se llamaba Alfa, Bravo y Charlie, que desactivaban, una bomba, ¿no? Desactivaban la bomba. Y pasó que después de un tiempo, como que ellos empezaban a hablar y se ponían de acuerdo, ¿no? O sea, tenían su lenguaje, se empezaron a poner de acuerdo, pero llegó un momento que empezaron a inventar que había como bombas y empezaron a inventar como que estaban trabajando. Yo ahí me quedé pensando como en agentes populares, ¿no? O sea, como que de repente, como que conceptos de populismo que lleguen a agentes que son de inteligencia artificial, me causaba mucha gracia. Asusta un poco, causa un poco de gracia todo esto de lo que pueden llegar a ser estos agentes que en definitiva por ahí, digo, empiezan a tomar decisiones por nosotros. Seguime a ver, dale, si es correcto. Y estos enjambres de robot, que también es algo de lo que se viene, robots que controlan robot o robots que hablan entre ellos, es uno de los próximos desafíos que tenemos. Y obviamente todo lo que vos mencionás son pruebas que se van haciendo y hay que ver bien cómo es el contexto de esa prueba, cómo fue armada. Pero la realidad es que es algo real y por eso es que todavía se requiere de la capacidad humana para resolver algunas tareas o para entrenar a estos robots. Pero como vos decís, puede haber un robot que entrene a otro robot. Esto es mucho de lo que se viene y todavía no hay literatura de todo esto. Esto es algo que no hay estudios académicos. Todo esto es experimentar. Así que creo que una de las cosas que más hay que tener en cuenta es que hay que experimentar, hay que dedicarle tiempo a la experimentación porque no estamos sobre cosas conocidas, todo es nuevo, hay una gran cantidad de oportunidades y creo que experimentar y probar es como una de las grandes estrellas de lo que se viene, el que tiene la posibilidad de hacer eso. Cosas nuevas que yo nunca termino de sorprenderme de las cosas que inventan. Ale, bueno, estamos ya en el cierre de este segundo capítulo, que seguro que nos deja un montón de preguntas. Digo, por ahí hoy, si tenés que por ahí dar alguna recomendación o alguna mirada por ahí algún chico que esté iniciando, digo, sobre dónde le dirías que presta atención o que tenga, como mayor conocimiento, que le dedique más tiempo. Y yo creo que una de las cosas más importantes que los jóvenes tienen que tener en cuenta es, primero, las habilidades blandas. Hoy las habilidades blandas van a ser un requisito para el futuro. Digamos, habilidades principales para lo que es el 2030. Podríamos decir que el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el liderazgo, influencia social, son todas cosas que van a ser necesarias porque mucho de lo que tenga que ver con lo más técnico va a ser más fácil de acceder. Obviamente hay que seguir aprendiendo lo técnico, hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo técnicas de desarrollo. No hay que caer en el facilismo de la inteligencia artificial, como dije antes, porque si no, los desarrolladores van a generar que la inteligencia los reemplace. Y obviamente hay muchísimos cursos gratuitos en Internet que permiten hacer un ramp-up o un ingreso a todo lo que es la inteligencia artificial muy rápido y entender. Sentar el culo en la silla y estudiar. No todo es estímulo, juego. Hay que sentarse, leer, formarse. Eso es una parte importante que a la larga hace la diferencia. Ale, hicimos, yo quería hacer como también un pasaje por todo lo que estuvimos charlando. Hablamos de automatización, de toda la parte de historia, contando también de inteligencia artificial. Nos mencionaste toda la parte de los empleos y de los sectores con mayor riesgo dentro de las empresas y cómo se están adaptando estos nuevos roles y estos trabajos que empiezan a aparecer. Algunos sustitutos, miedos que van sucediendo, pánicos, algunos ejemplos de
de compañías, también de países, de gobiernos, hablamos también de la TAM. Y bueno, por último hablaste de todo lo que son estas habilidades blandas, de cómo empiezan a flotar y a tener como más peso, que quizás en un pasado no era tan así. Pero bueno, nada, Ale, gracias por todo lo que nos compartiste. ¿Cómo te sentiste? No, muy bien, muy cómodo. Gracias por la invitación. Obviamente siempre pueden contar conmigo para que hagamos otro capítulo. Hay mucho para hablar. Bueno, Ale, nada, nos dejás la puerta abierta para posiblemente la próxima llamada que tengamos de podcast, que, bueno, seguramente estemos hablando sobre cómo impacta la inteligencia artificial en temas de salarios, en temas de composición de los equipos. Bueno, nada, creo que ahí lo vamos a charlar también con Cami, seguramente lo dejamos acá sobre la mesa para poder conversar y, bueno, de nuestro lado también agradecerte por todo, por el tiempo y lo que nos compartiste. Dale, chicos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo, chau, chau. ¿Te gustó este podcast? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para descubrir más.